Buenas y santas, bienvenidos a un nuevo video de Camino de Día en Viaje. Seguimos acá por la zona de Fukushima. Estamos en Okuma. 旅行方法ビデオへようこそ一緒に楽しみましょう。さようなら全量です。 Tu equipaje, Córdoba y Buenos Aires ya lo podés ver, pero en el mundo vas a conocer. Camino de ida en viaje, camino de ida, no paga peaje. Estamos en Okuma. Bueno, a diferencia de las otras localidades, vamos a dar una vuelta así nomás, es un video así, Aunque hay cierto movimiento, ahí pueden ver, justo pasó un auto, porque hay unas oficinas que han abierto, pero bueno, es la zona que más aún siguen trabajando, pero va muy lento acá el tema de sacar los desechos. Se van sacando los desechos, el material radiactivo que queda, va despacio. Bueno, ahí viene uno a laburar, ahí vamos a dejarlo, ahí les muestro, ahí cuando pasa lo van a ver, viene un camioncito, medio tarde porque son más de las 8 tenían que arrancar. Pero bueno, algo es algo. Pero ven, esto es tipo un banco, unas oficinas de banco. Y miren esto. Quedó así. Y si te asomás, podés ver todo el papelerío y todo lo demás. Enfrente lo mismo, otro nivel de oficinas. Ahí pasa un auto. Hay todo un nivel de oficinas. Está todo quedó desde ese día. Desde el 11 de marzo del 2011 está siempre todo igual. Desde acá se puede ver algo, miren la habitación. Tremendo. Todo así, quieto, miren. Les muestro un poquito, a ver. Quedan parte de los papeleríos, ahí se puede ver las camas, con lo que arman las camas tradicionales. Bueno, acá está cerrado, por suerte. Bueno, ahí está abierto, es lo mismo que nada, pero bueno. Era para mostrarles algo así. Hay otros videos donde pueden ver adentro de alguna que otra propiedad. Tampoco podemos estar haciendo tanto porque bueno, lo que estaba diciendo, en Futaba ya están como terminando ciertas zonas grandes. Entonces hay un poco más de movimiento que acá en Okuma, que es la zona más afectada. Pero igual en Futaba, por ejemplo, ayer chequeamos, en un momento estaban, no sé, llegamos a ver, no quiero exagerar, 50 bicicletas serían, una cosa así. En esto, ¿ven? Esto quedó también, miren. Un triciclo. Miren la bicicleta de niña. Otra bicicleta. Esto está al azar, Esto es de casualidad, no lo había visto antes, No es que estoy improvisando. Es como ya nos vamos, quiero hacer un video antes de irnos y miren. Y todos esos bolsones son los desechos que han sacado. Una motito. Otra motito, no, dos motos. Miren cómo quedó todo. Claro, era un taller de motos y bicicletas, aparentemente. Quedaron los cascos nuevos para las motos y las bicis. Todo para cambiar las llantas de las bicicletas. Y por lo visto no era solo bicicletería, también moto. O sea que imagínense que hay gente que un día anterior le trajo algo para arreglar acá y esto quedó acá. Dios, es tremendo. Bueno, el vinito que nunca falta y las bebidas esas fuertes que toman eso, el sake y demás. Aparentemente no llegó acá el tsunami, el agua, unos botines de fútbol, pero sí llegó el terremoto, obviamente, porque fue afectado y miren cómo movió todo. Claro, no llegó ni a romper los vidrios y demás, pero movió todo, tembló todo. ¡Wow! Y hay más cosas y más cosas. Es una pena. Miren, quedaron las bebidas que ellos toman, las bebidas fuertes, blancas. Hay una caja fuerte. Bueno, este era como un galpón que tendría el tipo. Y lo mismo. Mire la bicicleta de la nena. Bicicleta de niño. Esto es otro cuatriciclo. No, es triciclo. Un freezer. ¡Ah! Rompe el alma. Y donde vas es así. Vamos a... Si me siguen acompañando,
suscríbanse al canal, no se olviden. ¿Saben por qué? Porque el canal tiene pocos seguidores, empecé todo de nuevo, me bloqueó YouTube. Y miren esto. Miren esta casa. ¿Saben lo que debe ser esta casa por dentro? Bueno, ahí tenés acceso a la bicicletería. Está abierta. Ya va mostrando encima para que venga otro Aikio. Bueno, es una vueltita. Bueno, les pauso el video y arranco desde ahí para no hacerlo tan largo. Bueno, esta es como la única zona que queda más viva, ¿ven? Todas casitas como nuevas. Estos son toda gente que está trabajando acá. O sea, es como una especie de oficina, casa, hogar, es como que le han restaurado las casitas. Es tremendo igual. Miren, allá hay una iglesia cristiana, que es raro en Japón verla. Más en esta zona, en Nagasaki es normal. Pero bueno, hay una iglesia cristiana que se sobrevivió, o que lo volvieron a restaurar, no lo sé. Bueno, ahí ya empezaron a trabajar. Están en ese tipo casa-restaurante. Acá es normal que estén los restaurantes y al fondo las casas. Una alcantarilla medio rara. Bueno, ahí empezó. Vamos, laburen. Laburen, que hay que poner en pie Okuma. En Futaba estaba más terminado. Y en Namie, por más que hay zonas... Miren eso está totalmente abandonado. Es una cosa de no creer. Ahora les quiero mostrar un lugar específico que en realidad es donde venía a filmar y después me entretuve por otro lado, que es una peluquería, que también lo mismo, casa atrás, negocio adelante, no tienen que tomar ningún transporte público, no tienen que caminar, pueden levantarse un ratito antes y abren el local. Estos son los desagotes del agua que aún quedan. ¿Ven? Están trayendo maderas, van a armar con un tipo de taller. Miren cómo trabajan. Ya armaron los esqueletos abajo. Hay una señora laburando, ¿eh? Una señora y un señor, miren. Van a armar tipo coso. Y esto es lo que quedó de la... Miren lo que les quería mostrar. Que lamentablemente se puede ver que no... Quedó así. Miren, no sé si se alcanza a ver por dentro. Miren. Y todo lo que quedó. Quedó hasta el enchufe del secador que estaría por secar. Atrás está para lavar la cabeza. Al lado el sillón de peluquería para el corte de pelo. Qué pena, ¿eh? Está todo impecable. Hasta en Google sigue diciendo que... En el map sigue diciendo que está abierto. Y te da los horarios. Es re loco, ¿no? Pero bueno, una pena. Bueno, nada. Ahí les mostramos bastante. Suscríbanse al canal. Nos vemos en otro episodio de Camino de Día en Viaje. Bye.